vayamos por lo básico. Voy a, antes de empezar, antes de explicar lo que vamos a hacer hoy, voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta hoy. Y aunque a veces no parezca, en realidad la gran maravilla del método de personajes es que se puede explicar en 5 minutos. ¿Qué hemos visto hasta hoy? Les pedí en primer lugar que nunca empezaran a escribir sin un título. Les demandé establecer un tema. Y como he hablado bastante sobre estas cosas, no me voy a detener a explicar por qué hace falta hacer eso. A continuación, les pedí que elaboraran una idea. Y la idea les dije que, como todo componente de este método, tiene algunas restricciones, ¿cierto? La restricción tal vez más importante es que la idea se escribe en una oración. ¿Sí? Y ya expliqué por qué es importante que sea una oración lo más concisa y simple posible. Y en esta idea había que expresar al personaje de una manera abstracta. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Eso son conceptos que nos ayudan a entender cómo hacer planteamientos básicos. Después de la idea, les pedí que establecieran 3 personajes. El primer personaje, siempre el primer personaje, es el personaje con el que empezamos, con el que formulamos nuestra idea, ¿sí? Y entendimos en el momento en que les pido que sean 3 personajes, primero que el relato se hace con 3 personajes. ¿Eso qué quiere decir? No existe tal cosa como un protagonista y un antagonista, un personaje principal y uno secundario, o 3 secundarios o 1000 secundarios. Existen 3 personajes principales. Pero siempre voy a hablar de nuestro personaje, que es ¿cuál? Un personaje de fuerza activa, un personaje con la capacidad per se de iniciar el relato, de desarrollarlo y concluirlo. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Por eso le llamamos personaje de fuerza activa, porque es un personaje que desarrolla una fuerza de carácter activo, una fuerza dramática de carácter activo. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Ok? Posteriormente les pedí que desarrollaran en un párrafo una sinopsis, ¿sí? Y esta sinopsis entonces sí tiene una característica que la diferencia de la idea, y es que el personaje adquiere nombre. ¿En qué momento le dimos nombre al personaje? En el momento que establecimos la tríada principal, ¿verdad? En el momento que les pedí que hicieran, que determinaran cuáles iban a ser los 3 personajes principales, que son un personaje de fuerza activa, al que le vamos a llamar A1, un personaje de fuerza pasiva, al que le vamos a llamar P1, y un personaje de fuerza neutra, al que le vamos a llamar N1. Y les había comentado, a modo de chisme, si quieren verlo de esa manera, que cuando establecemos estos 2 personajes, estos personajes que están en la base del conflicto, padecen de un mal común, por decirlo de una manera. Ya saben que no me gustan los juicios, ¿verdad? De valor. Y este, digamos, este padecimiento de ambos, recuerden que le llamé teoría de los imitadores. ¿Recuerdan eso? Correcto. ¿Ok? Según la cual el personaje de fuerza pasiva tiende a imitar al personaje de fuerza activa. Y el personaje de fuerza activa tiende a imitar a cualquier personaje en su hoja de ruta, ¿verdad? En su biografía, que haya sido de fuerza activa. ¿Ok? Pero el concepto básico de la teoría de los imitadores es que los personajes imitan. ¿Ok? Esto es más sutil que lo que lo estoy expresando, pero eso tiene que irlo descubriendo con la dinámica, y por supuesto, si hacen preguntas pertinentes, podré responderle de manera pertinente.
La sinopsis está constituida por los 3 personajes de la tríada principal. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Es un párrafo donde voy a contar lo que ha pasado. ¿Ok? Me salté un momento, pero hablamos muchísimo de eso, sobre el suceso principal, que tiene un papel importantísimo para entender hacia dónde nos dirigimos en todo nuestro relato. ¿Cierto? Y el suceso principal, yo no quiero verlo como el final del relato, porque en realidad no es el final del relato, aunque digamos es la culminación del relato. Pero el puro final del relato tiene características que son propias de los finales de los relatos. Y en literatura, pues hablaremos de eso en algún punto. Lo que continuaba después de la sinopsis, díganme si estamos bien, ¿verdad? En este resumen que estoy haciendo, si son cosas que están entendidas. Háganme saber, por favor. Sí, señor. ¿Sí, estamos bien? Sí. Ok. Sí. Y después les dije, ok, vamos a desarrollar una novela de 10 capítulos, ¿verdad? Pueden hacerla de 24 si quieren o pueden hacerla de menos, ¿verdad? En cualquier caso es una decisión como escritores, ¿verdad? Yo estoy recomendando a efectos del método que la hagamos de 10 capítulos para que puedan entender bien toda la estructura, pero puede ser de más o de menos, eso lo deciden ustedes, lo que pasa es que eso tiene consecuencias, ¿no? Y cuando hablo de consecuencias, tiene consecuencias de cantidad, tiene consecuencias también de estructura, y hoy vamos a ver una parte de la estructura muy interesante que tiene que ver con la manera en la que funcionan los relatos dramáticos. Esto está tomado directamente del cine más comercial norteamericano, ¿ok? Pero van a ver el valor que tiene porque es muy interesante y van a obtener una dimensión del cine comercial norteamericano que estoy seguro que no tienen en este punto, y eso les va a cambiar mucho la perspectiva, e independientemente que a uno le guste, digamos, como fenómeno general el cine comercial norteamericano, que hay cine no comercial muy interesante también, ¿verdad? Norteamericano, quiero decir. Uno debe entender que hay algo importante que ha hecho este cine, muy importante a mi juicio, y es justamente la matematización, no sé si es una palabra bien correcta, ¿verdad? De la estructura dramática para medios, ¿ok? Me parece que es algo muy ganancial que ellos han desarrollado. Yo baso toda la enseñanza mía, el método personal está muy basado en eso, y justamente lo que yo hago es una vez que uno ha entendido esto, lo que yo hago es aprovecharlo para beneficio de crear un relato que pueda ser, digamos, relativamente interesante, ¿no? Esto tiene que ver con dinámicas de percepción, no es algo así como que ha sido una simple evolución. Yo creo que incluso, especulando un poco, ahí se han metido incluso hasta agencias de inteligencia probablemente para crear un tipo de relato que atrapa a la gente. Ustedes saben que hacia finales, esto es anecdótico, creo que hay una transición. Yo pienso que esto fue después de los 70, hacia los 80, que surge un concepto muy interesante en el cine de Hollywood que se llama total film, ¿verdad? Cine total. Y es un concepto inquietante porque básicamente lo que querían era que el cine que se producía en Hollywood funcionara en, qué sé yo, en las Islas Kuriles, ¿no? Que funcionara donde quiera que lo pusieran. Y ustedes ven el cine norteamericano y dicen, vamos, es una película súper comercial o es una porquería, pero uno la ve, ¿verdad? Y uno se pregunta, como pasa con la música también, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿por qué la estoy viendo si no me gusta? No me gusta lo que estoy viendo, pero estoy sentado aquí y no me voy a levantar hasta que termine. Y hasta uno se autoengaña y dice, por lo menos quiero saber cómo lo van a resolver, ¿no? ¿Verdad? Y
eso tiene que ver con eso. Y es muy especulativo lo que estoy diciendo, pero estoy casi seguro que algo de eso hubo. Que se metieron agencias, hay agencias de inteligencia que han hecho estudios muy pesados, muy consistentes sobre cómo intervenir el consciente humano para subyugarlo, ¿verdad? Hay libros escritos sobre esto que realmente son inquietantes, ¿verdad? Y con capacidad para hacer aplicaciones políticas generales o incluso en países enteros, ¿verdad? Y actualmente son cosas que se están usando muchísimo en las campañas presidenciales en todo el mundo. Aquí se usó también, por cierto. Así que yo sí creo que hay estudios muy importantes que se han hecho de control de la voluntad y eso se ha estado aplicando muy conscientemente en el cine norteamericano. Y si alguien piensa que no es cierto, hace poco hubo hace año y resto, tal vez hace un par de años, hubo déjeme pasar un minutito, un link a alguien que parece que no está pudiendo entrar. Hubo una revelación que se hizo por ahí de los documentos que se filtraron sobre la relación que tenía la CIA con Hollywood desde hace unos 30 años, ¿no? Así que yo sí realmente creo que ha habido estudios muy... Hay un par de películas de eso. Hay un par de películas que hablan de esa manipulación, que una se llama El Candidato con Robert Redford, donde sí. a un muchacho sin ninguna trayectoria lo logran poner un de campesino, presidente. sí. En base a toda esa manipulación lo logran elegir presidente. Sí. Y otra también se llamaba La Agencia de la Muerte, una película muy buena con Dustin Hoffman. Y también hablan de eso, de la manipulación. El mismo Hollywood habla, ¿verdad? De hecho, ahí sí quiero meter la cuchara, sí, porque es parte de mi área. Eso está 100% probado en la música. Sí. Si no me equivoco, en 1943 los científicos nazis hicieron esto que estabas diciendo. Les recomendaron la forma de hacer que la gente actuara en cierta frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? En esta frecuencia lo que hicieron fue liberarla y ponerla a lo que se conoce como el 440, la frecuencia 440. ¿Por qué? Porque las ondas que todos sentimos hace que el público sea como optimizado, que lo manejen de esa forma. Entonces nosotros ya estamos acostumbrados desde 1943 a actuar, a reaccionar de cierta forma a como ellos lo dicen, y todo está científicamente comprobado desde 1943. O sea, todo lo que escuchamos está en la frecuencia de 440. Bueno, Vico, que ahora mencionó eso, yo justamente iba a mencionar que actualmente la música comercial, no conozco bien cómo funciona esto. Esto me lo habló un músico, yo no lo sabía, me lo habló un músico hace un par de años. Están usando un tipo de estructura que garantiza la atención de la audiencia. O sea, es un tipo de estructura musical que hace que uno, no importa, eso es independiente del ritmo. Es una estructura matemática. Y bueno, la música sabemos que es muy matemática, ¿no? Es matemática en sonido, ¿verdad? Y provoca, es una estructura muy interesante porque es una estructura que es predictiva, ¿no? Eso quiere decir básicamente que el que la escucha sabe lo que continúa, aunque no sepa de nada de música, sabe cómo debería cerrar eso, cómo debería cerrar tonalmente eso, aunque no sepa nada de música. Entonces, una fórmula. Sí, pero crea un mecanismo que es lo inquietante de todo eso, que es muy diferente de la música de concierto. Crea un mecanismo de garantías, si algo así es posible, ¿no? O sea, crea un mecanismo que elimina la incertidumbre. Ese es el asunto. Y cuando uno escucha música de concierto, uno no sabe, ¿verdad? Si no lo ha conocido nunca, uno no sabe cómo el autor va
a resolver y puede ocurrir y suele ocurrir que el autor la resuelva con un tono absolutamente inesperado para uno, ¿no? Porque de eso se trata el arte, ¿no? Y eso nos conduce al reggaetón, ¿verdad? Que es una discusión. Es una discusión ahí que siempre está, ¿verdad? Porque ahora resulta que hay como una renovación que está evolucionando, me dice mi hija que es músico, y yo digo, está bien, yo creo que ya yo pasé entonces la época de la evolución del reggaetón, ya, yo creo que ya eso no, es difícil que eso me llegue a entusiasmar, ¿no? El caso es que pero en el caso del reggaetón es muy claro el hecho de que no hay nada inesperado ahí, o sea, que viene, ¿verdad? De hecho es absolutamente de ritmo, ¿no? Es básicamente como hacer un movimiento de tumbao, ¿no? Con el cuerpo. Vas para acá, marcas de un lado, marcas del otro, marcas del otro. Básicamente lo que puedes hacer en relación con eso es de pronto marcar hacia adelante o hacia atrás. Se acabó el asunto, ¿verdad? Sí, es muy limitado. Muy limitado. ¿Sí? En letra y en música, porque la letra tampoco es una cosa, es como una retahíla, ¿no? No, estoy hablando solo de la música, ¿verdad? Del ritmo, porque en realidad del ritmo. No quiero meterme mucho en esa discusión ahora porque en fin, nos emocionamos, ¿no? No a favor, ¿no? Nos emocionamos. En todo caso, lo que continuaba, ¿verdad? Para terminar con el resumen, lo que continuaba después de la sinopsis, tengo un micrófono ahí abierto. Es el mío, perdón, Said. Yanni. Perdón por el atraso. Hola a todos, buenas tardes. Hola, Yanni. Ok, me uno. Buenas tardes. Gracias. Qué dicha. Súper. Después de la sinopsis, ¿verdad? Entonces teníamos considerando que vamos a escribir un relato de 10, digamos básicamente 10 capítulos, teníamos una estructura de personajes donde yo había sugerido que el mínimo de la cantidad de personajes estaba establecido por la cantidad de capítulos y la cantidad de fuerzas neutras que tienen una participación específica en cada episodio. Vamos bien ahí, ¿verdad? Exacto. Ok. Es que no los estoy viendo tanto de cargar un documento y está como un poquito lenta la máquina. Así que espero que no ocurra. Ahí está dando vuelta la pelotita de Mac. Entonces, aquí era donde se empezaba a poner interesante. Y ahora Vico me decía, antes de empezar a grabar, antes de que empezáramos en el taller propiamente dicho, Vico me decía, ¿cuándo empezamos a escribir? Bueno, justo lo que está pasando es que como han tenido que desarrollar personajes, y desarrollar personajes supone ya empezar a desarrollar relato, ¿verdad? Aunque no sea propiamente la novela, ya uno empieza a modelar relato, ¿cierto? Empieza a construirlo. Bueno, yo sé que en algunos casos incluso ya tenían cosas como adelantadas, pero en este caso que yo he estado todo el tiempo poniéndole rediles, ¿no? Para que no se salgan tan rápido, para que no empiecen a escribir y corran el riesgo de empantanarse con sus propias ideas. Este es el punto en que ya quisiéramos empezar a escribir. Yo tengo todavía un par de sesiones, pero hoy voy a dejarles establecidas la imagen general en términos de la teoría del método de personajes para que tengan, digamos, no solo la visión, sino que tengan que cumplimentar una serie de tareas que tienen que ver
con lo que hemos visto hasta ahora. Si han llevado las cosas paso a paso, están viendo ahora mismo que cuando nos enfrentamos a casi 30 personajes, el volumen de material es bastante grande, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, uno empieza a entender cuáles son las dinámicas, cuáles son las relaciones que voy a ir estableciendo entre personajes, porque eso me va a permitir al mismo tiempo ir ordenando mi relato de una manera bien, digamos, encapsulada en términos de relato en sí mismo. La noción de lo que voy contando. Antes de seguir avanzando, recuerden que nosotros tenemos, y para mí no por nada está puesto muy al principio todo el método, ¿verdad? Está puesto en lo que llamo secuencia básica. Nosotros tenemos una herramienta fundamental para escribir, lo que quiera que escribamos. Y cuando digo lo que quiera, hasta artículos científicos si quieren. Tenemos una herramienta fundamental y esta herramienta se llama tema. Así que por favor eso pónganlo en algún lugar cuando a partir de hoy, cuando empiecen a escribir relato ya, novela, tengan en algún lugar visible el tema. Porque ustedes tienen que saber es que su novela va a hablar sobre eso. Sobre ninguna otra cosa, sobre eso. Sobre la traición, es la traición. Ahora vamos a ver cómo resolvemos el resto de las cosas. Ahora les voy a dar una cantidad de herramientas que probablemente se asombren, ¿verdad? En este punto en que digan, bueno, ya nos ha dado bastante, ¿verdad? Van a ver lo que es justamente lo que estoy tratando de montar. A ver si finalmente puedo cargarlo. ¿Ok? Que tiene que ver justamente con la dimensión espacial o espaciotemporal, para usar un término de la física más apropiado, la dimensión espaciotemporal de mi novela. ¿Ok? Van a ver qué fascinante esto que vamos a ver hoy. Primero quiero concluir con que tenían una estructura. Ahí les subí una estructura para que seguían una estructura de personaje. Me gustaría saber si en este punto han comprendido cómo funciona, sobre todo en la dinámica, que es dentro de esta estructura el elemento de pronto más difícil de entender, porque la estructura es visual, pero les estoy diciendo que cuando un personaje, por decir algo, N5, se mueve a relacionarse con A1, tiene que hacerlo a través de otros personajes. Me gustaría saber si en este punto han entendido eso, porque no es un movimiento, digamos, no voy a mover los nombres en esa estructura. Es un movimiento de carácter teórico. O sea, yo sé que este personaje tiene que conocer a este y este a este y este a este hasta llegar aquí. Y este personaje va a presentar a este y este a este y este a este. Y este, al final, gracias a estos pasos, va a llegar a comunicarse con el personaje A1. ¿Eso se entiende? Said, perdón, significa entonces que en cada capítulo yo voy a tener que establecer esas relaciones para en un determinado momento pasar de N5 a A1. Esas relaciones las establecemos en el mapa que les di. Ese es el mapa dramático fundamental. O sea, yo tengo ese mapa al frente y yo voy a saber este personaje. Yo sé la cantidad de personajes que tengo entre este y mi personaje A1. Recuerden que A1, P1 y N1 son el núcleo de mi relato. Son los que cuentan mi relato, son los portadores de mi relato. Punto. ¿Ok? Así que todo lo demás es para servir a ese relato. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Claro que sí, es la tríada fundamental, el núcleo central. ¿Okay? Sí. Ok, ahí le subí un documento para que lo bajen, por favor, para que vamos a trabajar con eso ahora. Solo quiero terminar con lo que tiene que ver con personajes, ¿verdad? Esto que voy a hablar hoy, que son estrategias de relato propiamente dicho, ¿verdad? Son estrategias de relato. Esto que voy a hablar hoy
tiene que estar estrictamente montado sobre desarrollos de personajes. ¿Ok? En otras palabras, si no han desarrollado los personajes, las 3 categorías del personaje concienzudamente, y ustedes deberían tener un mínimo, escúchenme, un mínimo de una página por personaje. Si yo tengo 28 personajes, yo necesito 28 páginas mínimas, ¿ok? Entonces, es muy importante que no pasen a lo que vamos a ver hoy, pero me toca hablar hoy de eso, ¿verdad? Es muy importante que no pasen a lo que vamos a ver hoy si no tienen estas cosas resueltas. Pero al mismo tiempo les voy a dar herramientas hoy que les va a aclarar mucho el panorama de cómo desarrollar el relato en lo que tiene que ver con sus personajes. Perdón, Said. ¿Qué significa una página por personaje? ¿Significa una página de biografía? ¿Significa una página de desarrollo? ¿Qué significa? Una página de desarrollo que incluya, que además no les he dado todos los elementos, les voy a dar un elemento más que para mí es muy importante, que lo consideren siempre. Significa un párrafo de mínimo 7 líneas de comportamiento social. Significa 2 párrafos o párrafos y medio, 2 párrafos de 7 líneas cada uno de biografía del personaje, y significa, no, perdón, no lo estoy diciendo en el orden correcto, se lo estoy diciendo en el orden en que se los enseñé, pero no es el orden correcto. Voy de nuevo. Significa un párrafo de comportamiento social. Significa un párrafo de condiciones del carácter, ¿verdad? Y significan 2 párrafos de biografía del personaje. Eso es lo que significa una página por personaje. Mínimo. Yo, digamos, a efecto de lo que estamos haciendo aquí, es lo mínimo que yo les pediría que tengan resuelto antes de ponerse a escribir capítulo, que deben saber que eso va a ocurrir dentro de hoy en 8 empezamos a escribir capítulos. ¿Ok? Porque el jueves vamos a ver, digamos, un conocimiento más sutil que tiene que ver justamente sobre la literatura, cómo se construye la literatura. ¿Ok? Aquí estamos viendo cuestiones muy estructurales y funcionales, ¿verdad? Todo es, como han visto, muy funcional y al mismo tiempo, porque la función no funciona sin estructura, es muy estructural, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Lo que estamos viendo hoy es un sistema de interdependencias, ¿verdad? De interdependencias no solo de personajes, de interdependencias de conceptos, ¿verdad? Porque son interdependientes para que funcione el personaje en su dinámica de constructor de relato. ¿Ok? Para terminar con esto del personaje, que esto no lo he mencionado nunca, pero que está sugerido hace tiempo, recuerden que el personaje A1, ¿verdad? El personaje de fuerza activa de la tríada principal es el portador del tema. Recuerden eso, ¿cierto? ¿Sí? Si lo recuerdan. El que mueve el relato. No, estoy hablando de otra cosa ahora. Ustedes tienen un tema y el tema que yo siempre uso de ejemplo es el amor. El portador del tema es mi personaje de fuerza activa de la tríada principal. O sea, el personaje que construye el relato es el que transporta el tema, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Eso se había entendido o no? Esto yo lo había dicho. Por cierto, hablando de los videos, Yanni me preguntó un día esto que si se podían descargar, descárguenlo por favor con toda libertad. Solo les pido que
que no lo compartan, que lo usen, que le den uso privado. Si creen que alguien merece tenerlo, háganmelo saber a mí para saber a quién se lo harían llegar, por una cuestión, digamos, de conocimiento. Pero básicamente la idea que yo tengo es la de publicarlos en YouTube. Ya les conté que estoy teniendo ahí unos detallitos técnicos de inconvenientes, pero de alguna u otra manera lo resolveré. Voy de nuevo. Recuerden que el personaje A1 es el portador del tema. ¿Sí lo recuerdan o de pronto se están enterando? Yo sí lo dije. Eso, por eso me acordé lo de los videos. Pueden revisarlo, porque eso siempre lo digo. Siempre digo, el método de personaje es muy funcional, ¿no? Tiene un funcionalismo, es una mecánica que tiene en la que yo no puedo saltarme esto porque no se entiende parte de esta dinámica, ¿no? Perdón, Said, disculpa que interrumpa de nuevo. ¿Significa entonces que tengo que considerar a uno como un leitmotiv literario? Oh, eso es una pregunta interesante. Sí, podría verse de esa manera. Yo prefiero verlo en un sentido un poco más pragmático, ¿no? Si mi tema es la violencia, yo sé que mi personaje va a ser violento, ¿ok? Porque es lo que representa, ¿sí? Ahora van a recordar que yo hablé esto antes. Y yo les había dicho, si mi personaje de fuerza activa de la tríada principal, o sea, mi personaje A1 es el portador del tema, ¿qué pasa con P1? P1 entonces sufre las consecuencias de las acciones de A1. Es una manera de verlo, sí. Pero recuerdan que el tema tiene un validador. Y el validador no es necesariamente sinónimo de N1. No. Ustedes tienen en la base del conflicto a A1 y P1. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Es la base de la tríada de fuerza, ¿cierto? Si yo digo que P1 es el personaje de fuerza pasiva porque es la fuerza que se está oponiendo directamente, es P1, ¿sí? Si es la fuerza que se opone directamente, creo que a ustedes les queda mejor así. Si esto es A1 y esta es la fuerza que se opone directamente a A1 y esta fuerza le llamo P1 y digo que aquí está mi tema, ¿qué pasa con esta fuerza? Neutraliza el tema. Se opone. Exacto, es el validador. Exactamente. Si aquí yo tengo el tema, aquí tengo lo opuesto del tema. Ok. Les estoy diciendo que es muy funcional el método. ¿Ok? Si yo establezco un tema y establezco un opuesto, es porque, y piensen en cualquier relato que conozcan. ¿Ok? Piensen en cualquier relato que conozcan. No quiero volver a usar el Titanic porque alguien me dijo por ahí que nunca la había visto, entonces de pronto no quiero que tengan que razonarlo, pero básicamente si yo pienso que Jack en el Titanic es el portador del amor, ¿verdad? Y hemos hablado mucho que es un relato de amor, el relato del odio, ¿verdad? El opuesto directo es Scar, que no quiere que este chico se lleve a la novia, ¿no? Y habíamos entendido que Carl era el personaje de fuerza pasiva, ¿verdad? De este relato. ¿Ok? En términos simples, gente, mi personaje A1 es el portador del tema. Mi personaje P1 es el portador del opuesto del tema. ¿Estamos? O sea, ahí pongámoslo por favor en términos prácticos con un ejemplo claro a ver si todos lo entendemos. Mi tema es el recuerdo. Ajá. Ok, y entonces el tema es el recuerdo y hay un personaje P1 que es el padre, ¿de acuerdo? Que seguramente simboliza este recuerdo, principalmente. Lo activa, ¿correcto?
No, 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 no. No, esto, ¿cuál es tu personaje de fuerza activa, Yanni? Es el padre. Ah, bueno, no, está bien entonces. ¿Por qué escuché P1? Perdón, porque yo lo expresé mal. A1 es el que lleva el tema, o sea, el recuerdo, ¿correcto? Exacto. Entonces significa que P1, que es su hijo, tiene que ser el validador, que es el olvido. Exacto. Ergo, ¿el hijo lucha contra el olvido? No necesariamente, o lucha por olvidar, ¿verdad? Digamos que de pronto muy bien. Ok, ya entendí. ¿Entiendes? Lucha por olvidar, claro que sí. Ok. De pronto la dinámica del hijo es justamente que quiere olvidar esas cosas que han hecho que el padre se haya convertido en lo que se convirtió, ¿no? Claro. No eso sí se aclara aquí, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Es un ejemplo fantástico. Para mí me queda clarísimo, ¿no? Espero que a los compañeros también. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Para todas? Bueno, yo diría que para mí no. Para mí entiendo, o sea, puedo seguir a Yanni, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero cuando yo pienso que mi validador, o sea, si mi fuerza A es ella, o sea, es Ivonne, y la FP y P1 es el padre. Espera, Mercedes. Y el tema es lealtad. Eso es. Okay. ¿No? Y el validador es traición, en este caso, ¿verdad? Exactamente. Pero es que el padre no la traiciona a ella, que lo habíamos puesto como P1, sino que estaba en... Ahí va. Ahí no me calza. Ahí va justamente, recuerden lo que siempre les he dicho sobre construir relato, ¿verdad? Si mi personaje A1 representa la lealtad, mi personaje P1 debe representar la traición. Esa es tu tarea. Tú verás cómo lo resuelves. Yo te puedo decir cómo resolverlo muy fácilmente, ¿verdad? Si el padre no quería que ella se casara, de alguna manera supone para ella una traición. ¿Cierto? Y él va a ser consecuente con eso toda la vida. Todo el relato lo va a hacer. Es que la traición se da en el amor. No necesariamente. Ese es el enamorado, es el joven del cual se ha enamorado. Por eso yo siempre les he dicho, Mercedes, que hay que construir el relato en el orden que yo voy sugiriendo, porque cuando tienes el relato, digamos, oficial del otro lado, ¿verdad? La historia del otro lado, que has previamente interpretado, empiezas a tropezar. Y aquí es donde vienen las decisiones como escritor. Y la decisión en este sentido es muy sencilla y funcional. Si mi personaje A1 representa la lealtad, mi personaje P1 representa la traición. Punto. Tienes que resolver eso. ¿Qué pasa ahora con el otro personaje famoso? Ahí voy con eso. ¿Ok? Y vas a ver cómo esto le va a dar un giro que no esperabas. ¿Ok? ¿Ok? Pero primero tienes que adoptar la filosofía del método. Y es básicamente A1 representa el tema, P1 representa el opuesto del tema. Punto. ¿Ok? Si eso no lo has entendido bien, o tienes que cambiar personaje o tienes que cambiar tema, porque no te va a funcionar bien. ¿Ok? Sí, es que pero ahora que lo estábamos hablando, se me comenzó a enredar, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, en el neutro estaba el que había traicionado, y el que se sentía traicionado estaba en la P1. Ahí voy. Por eso te digo. No es la historia de padre e hija, sino que es la historia de dos que se enamoraron y uno traicionó al otro. Vas a ver que se va a poner más interesante, Mercedes, porque sigues viéndolo desde la perspectiva del relato que ya tienes. Yo te estoy dando la perspectiva justamente opuesta. O sea, llegamos al relato después que resolvemos personajes. Y después que resolvemos la relación entre los personajes. Pero vas a ver, o sea, no te me escandalices porque vas a ver que es más fácil de lo que parece, solo que hay que entenderlo. Primero,
tienes que romper el prejuicio de que la traición está en el personaje de fuerza neutra, ¿ok? Yo te propongo lo siguiente y vas a ver que va a calzar muy bien. Tú tienes tu personaje A1 que representa la lealtad y tienes al personaje P1 que representa la traición. Concuerda conmigo en términos, digamos, ¿cómo es? De negociación básica, ¿ok? Solo dime, ok, voy a adoptarlo porque me lo estás pidiendo, ¿ok? Bien, dejémoslo ahí. Ahora voy con el resto de los personajes, incluido el personaje N1. ¿Qué pasa con el resto de los personajes? Si mi A1 es el portador del tema y mi P1 es el portador del opuesto del tema, ¿qué pasa con el personaje de fuerza neutra? A partir de N1 en adelante, en A2, P2, N2, N3, P3, etcétera, etcétera, cada personaje tiene su propio valor. ¿Ok? Ahora, la perspectiva es la siguiente. Por ejemplo, en mi experiencia personal, la cuestión de la mentira, la verdad, la traición, la lealtad son cosas muy, muy, muy vagas. Son cosas muy consensuadas en términos muy pequeños, muy estrechos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que para una persona puede ser verdad, para otro puede ser una resuelta mentira. Lo que para una persona puede ser lealtad, para la otra necesariamente va a ser una traición. Y así sucesivamente. En esos términos, que es lo que siempre les he dicho, el escritor siempre está por encima del bien y el mal, ¿no? El escritor no está viendo eso en términos de bueno o malo. Lo está viendo en términos estructurales. Si yo tengo mi personaje de fuerza activa que responde al tema, que es un valor, al personaje de fuerza pasiva que responde al opuesto del tema, que es otro valor, yo quiero que mi personaje de arriba, que eventualmente cometió la traición, yo quiero que ese personaje represente otro valor. Por ejemplo, déjeme pensar el valor de... a ver qué valor podría estar, digamos, en los términos que tú te propones como traición, ¿verdad? En los términos de la pasión. Decepción. Intriga. Pero, por ejemplo, la pasión. Si yo veo un individuo que de pronto no quiere traicionar, ¿verdad? Creo que tú misma me hablabas en estos términos, Mercedes. No era... es que no había que empujarlo, ¿verdad? No había que empujarlo porque ya esta mujer podía haberlo sacado de paso antes de que él decidiera sencillamente traicionar a su esposa, ¿no? A lo que llamamos traición a la esposa. Imagínense qué condiciones morales, psicológicas, políticas generales, ¿verdad? Culturales generales, ¿verdad? Pueden hacer que un individuo de pronto, por muy enamorado que esté de su esposa, de su esposo, lo que quieran, de su hijo, sencillamente decida abandonarlo. ¿Ok? Si yo coloco un valor que no es la traición, ¿sí? Y esta es una perspectiva nueva de tu relato, porque en este punto yo no tengo ninguna afiliación con tu relato. Yo estoy viendo estructuralmente tus personajes y yo digo, la traición que la lleva el papá, y por lo que me has contado, estaría súper sobrada la traición como valor para el papá, porque en primer lugar lo último que espera un hijo es que los padres no lo apoyen en lo que quieren hacer. O sea que la traición como tema del papá, ¿verdad? Como tema del papá, estaría para mí muy consistente. Y me buscaría otro valor para este otro personaje, y si lo pensamos en frío, si yo le pongo un personaje que va a dejar a su esposa, lo que quieran, a su pareja, le pongo como tema la traición, estoy dándole un comportamiento, ¿ok? Si yo le pongo la pasión, por decir algo, para mantenerme consistente con mi propuesta, estoy moviendo mi personaje psicológicamente, ¿ok? Porque eventualmente, moralmente, es un personaje que no quisiera traicionar, pero termina haciéndolo porque se enamora de otra mujer, ¿verdad? En el caso de tu relato, Mercedes, ¿verdad? Ya estoy especulando porque además no conozco bien, no conozco el relato, ¿no? Pero lo estoy viendo desde una perspectiva estructural, ¿verdad? Mis personajes los voy colocando con sus propios valores.
Y una vez que yo entiendo que el tema de mi relato es tal, ese es el valor de este personaje a uno. Pero inmediatamente es una consecuencia directa y es una decisión, ¿verdad? Es que mi personaje de P1, y si tú resolviste que el personaje de P1 es el papá, por alguna razón lo resolviste, lo único que tienes es que acomodar eso. Y si lo piensas con detenimiento, realmente le das movimiento a tu personaje. ¿Entiendes? ¿Entiendes el punto que, ¿verdad? Que supone establecer valores que además no coinciden necesariamente con los valores como todo el mundo los concibe, ¿verdad? Una vez que tú colocas aquí en fuerza neutra, que digamos que eventualmente traicionó, ahora yo te digo que era parte de la tarea que tenemos aquí, había una intención, digamos, en la vida real de este hombre, pero no es necesario verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de tu personaje. ¿Realmente quería traicionarla eventualmente? Yo pensaría que no. No, yo creo que ese tipo eso obedece a una circunstancia en donde quizá un conjunto de circunstancias. Sí, un montón, pero en este caso, en una mentalidad de la época, de los años 40, ¿verdad? De una familia que tiene una trayectoria política que viene del siglo XIX, ¿verdad? De Tomás Guardia, ¿verdad? Y que él es Calderón Guardia, ¿verdad? Imagínate, es de esa cepa política, ¿verdad? No tenía esa intención pero hay valores como el machismo, ¿verdad? En la época. Entonces, por ejemplo, ella no podía tener hijos, entonces él se iba a interrumpir esa cadena de herencias del poder. Imagínate, imagínate, Mercedes, o sea, para mí el tema de ese personaje no debería ser la traición, debería ser la tradición, debería ser el machismo. Elige el que quieras y vas a ver cómo eso se te va a mover más. Yo veo más en un plano de traición al papá, ¿verdad? Que eventualmente por las razones, digamos, también prejuiciosas de la época, no quiere que la hija se case con el hombre que ama, ¿verdad? Yo vería más en un plano de traición al papá que al esposo. Sí, es muy interesante. Y repito, toma matices totalmente distintos. ¿Cómo? Toma matices totalmente diferentes, pero más interesantes. A eso voy. Eso es lo que andamos buscando porque necesitamos mover dramáticamente nuestros personajes. Lo que yo si creo le damos, que ¿verdad? Sí. Que ese es siempre el problema que yo he visto con colocar, por ejemplo, el tema del bien, ¿verdad? Del bien y el mal. Si pones el tema del bien y el mal, no tienes nada ahí. Un personaje va a actuar siempre abstracto, bien consistentemente, va a ser una maravilla, el otro va a ser un completo hijo de puta. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la serie, la televisión norteamericana o el cine norteamericano habla del diablo? Le da un carácter humano y en algún punto te hace dudar de qué tan malo es el diablo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque sencillamente si haces al diablo muy malo, destruyes al personaje. No tienes cómo movilizar al personaje dramáticamente. Sí, sí. O sea, sí entiendo, ya entiendo mejor porque es que estaba, ahora que lo mencioné, tratando de explicarte lo que estaba en una tradición, ¿verdad? Impresionante, ¿sí? Porque era además una familia sumamente católica. Imagínate. Pero el padre de este importante personaje para mí, para la historia, tenía 20 hijos naturales fuera del matrimonio, o sea, era un verdadero patriarca, ¿verdad? Bueno, pero era el devoto de la Virgen, entonces, de la Virgen María. Era un gran devoto de una devoción que aquí se llamaba mariana, la devoción mariana. Sí. Entonces, pero bueno, es el tipo de contracción. Pero piensa ahí, o sea, ya en este momento tú me has dado 3 temas ahí que me parece deliciosísimos para trabajar. Me diste el tema del machismo, me diste el tema de la tradición y me diste el tema de la hipocresía.
Ve a ver tú con qué te quieres ir. Ahora sí. Sí, ¿Okay? está bien. Ahora bien, el personaje responde a un único tema, ¿ok? Y esto es importantísimo tenerlo claro. Ok, gente, esto era el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Espero que esto parece que no había quedado muy claro, pero espero que ya haya quedado claro, ¿verdad? A1 es el portador del tema, punto. Eso como consecuencia directa, P1 es el portador del opuesto del tema. No hay más. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí? Claro. Claro. Ok, déjenme contarles, porque me parece que yo no sé por qué se va tan rápido el tema aquí, no, creo que yo hablo demasiado. Déjenme contarles qué debería quedar hoy aquí antes de meterme en asuntos más precisos, igual como tenemos, yo calculo que tenemos, ¿cuánto eran? Como 8 sesiones de puro taller, ¿verdad? Tenemos posibilidades de masticar un poco más estas cosas, ¿no? Pero déjenme contarles qué debería quedar hoy como tarea pendiente para ustedes. Y digo como tarea pendiente porque ustedes no pueden empezar a hacer nada aquí, incluso lo que vamos a ver hoy, si no tienen resuelto los personajes de una página mínima, de una página por personaje. Ustedes tienen que tener en estos momentos, como parte de lo que se conoce como plan de la obra, tienen que tener una descripción. Yo calculo que son unas 28 a 32 páginas de personajes. Una por personaje. Y eso quiero que quede sumamente claro. ¿Estamos bien ahí? Terrible. Una o 32 páginas. 1 o 32 páginas. Por cada personaje. De 28 a 32 páginas, una por personaje. Si tienen 28 personajes, necesitamos 28 páginas, uno por cada personaje. ¿Y qué pasa cuando tiene solo 2 personajes? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando uno, en mi historia yo tengo solo 2 personajes principales? ¿Tú vas a escribir una novela con solo 2 personajes? No creo. Bueno, no es novela, es un cuento largo. Puede ser, lo que pasa es que yo estoy orientándome a una novela, ¿verdad? Ok. Said, yo tengo una pregunta, por favor. Sí. ¿Qué pasa si en uno de los capítulos del, por ejemplo, el 5, el 6, se repite, vuelve a aparecer el personaje, por ejemplo, N1 o P1, que yo sé que están siempre presentes, pero como central, ¿puede ser o no? Sí, puede ser. ¿No? Ya. Sí, entonces ser, no, claro. no necesito volver a repetir la biografía ni la página, ¿ok? Por ese personaje, ¿correcto? Me perdí un poco, Yanni. O sea, no, tú escribes, digamos, las características de tu personaje, ¿verdad? Expresada en estas 3 categorías, más lo que le acabo de dar hoy, que es el valor que representa, ¿sí? Sí, no, eso ¿sí? Está claro. Eso, Perdón, eso mi confusión. Es una Biblia, es una Biblia de trabajo que vas a tener a la par para poder desarrollar tu relato. No, está correcto, Said, perdón, fue una confusión momentánea mía nada más, porque en realidad la triada va a estar siempre presente en cada capítulo, en menor o mayor grado. Y lo que va a mover cada capítulo son otros personajes paralelos o secundarios, perdón. No paralelos. Hay un detalle aquí, que por cierto, eso sí que no se los he hablado. Yo le llamo a esto la triada invertida. El personaje de fuerza neutra que va a construir mi relato fijo, ¿no? El relato que va a caminar a lo largo de toda la novela está puesta en la triada invertida. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Porque en la triada principal, o sea, yo tengo la base del conflicto y en este punto de aquí arriba voy a tener siempre en cada episodio un personaje nuevo de fuerza neutra. Esto ahora mismo yo sé que representa cierta complejidad, pero lo que tienen que entender es que yo necesito en cada episodio un personaje que entre y que sale, o que lo dejan ahí pero que pierde importancia después de ese episodio, puede retomarlo en otro momento, pero en cualquier momento que se tome siempre debería haber un personaje que esté jugando el papel de
Resolutorio. Resolutorio, sí, de resolvedor del conflicto, porque ahora vamos a ver que nosotros tenemos un conflicto que tiene que ver con todo el relato de toda la novela. Y cuando digo toda la novela, podríamos estar hablando de todo el conflicto de todas las novelas, si fuera una novela seriada, ¿verdad? ¿Sí? Pero, que a eso era lo que iba ahora justamente, el plan de la obra consiste en establecer qué es lo que yo voy a contar en cada uno de los capítulos. Y adivinen qué, lo que hemos hecho hasta ahora, no los personajes, porque los personajes ya quedan, pero lo que hemos hecho hasta ahora, la famosa secuencia básica, ¿verdad? El título, el tema, la idea, ¿ok? Y la tríada principal, hay que hacerlo por capítulo. Y cada título y cada tema es diferente del título y tema de toda la obra. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, se entiende muy bien. Es bien específico. Cada capítulo se va a iniciar con un subtítulo. Dilo así para que sea más claro todavía. Hay un título principal de la novela y cada capítulo tiene un subtítulo que representa algo importante de ese capítulo. Sí. Ahora bien, voy a aclarar algo sobre esto. Yo recomiendo los títulos, ¿verdad? Como en una visión, digamos, de dramaturgia de medios, yo recomendaría un título porque si alguien alguna vez lleva eso a una serie, ya les estaríamos resolviendo todo, y yo quisiera que si alguien lleva televisión o la puedo llevar yo, me gustaría que vayan con los títulos que yo he propuesto y no que me pongan títulos diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo, si quieren solo numerar los capítulos en la obra terminada, eso es una decisión de cada uno, ¿verdad? Ahora, a efectos de lo que estamos haciendo aquí, hay que poner título en el plan de la obra. Yo quiero tener claro en mi plan de la obra, y van a ver que estoy apenas empezando a describir lo que es el plan de la obra, ¿verdad? En mi plan de la obra yo tengo toda la secuencia básica: título, tema, idea, triada, ya digamos no es triada, sino estructura de personajes y sinopsis de toda la obra, ¿cierto? Después de eso tengo toda la carpeta de personajes y después de eso tengo mis capítulos, cada capítulo. Y cada capítulo, que está aproximadamente en una media página, aproximadamente, puede ser más en realidad, cada capítulo lleva lo siguiente: título del capítulo, tema del capítulo, idea del capítulo, ¿verdad? Porque tenemos que saber qué es lo que ocurre. La triada principal del capítulo, porque ahí estaríamos incluyendo de nuestro mapa de personajes cuál sería la fuerza neutra que estaría ahí, que después del segundo capítulo ya serían fuerzas N2, N3, etcétera. ¿Ok? Y luego un par de herramientas que yo se las iba a dar después, pero se las voy a mencionar un momento, pero después las voy a hablar con más detenimiento, que es algo muy sencillo de entender, que son las líneas argumentales. Dicho en corto, las líneas argumentales son: yo tengo mi línea argumental principal, que es lo que voy a contar en el episodio. Tengo una línea argumental para este episodio, perdón, ya me enredé. Tengo una línea argumental subsidiaria para este episodio, pero esa línea argumental subsidiaria en realidad es mi línea argumental principal de todo mi relato. O sea, es la primera idea que yo desarrollé y que va a ir caminando por debajo de todo el relato hasta que lo resolvamos al final de la novela. Y adicionalmente hay una tercera línea argumental
con la cual vamos a desarrollar personajes que vamos a ir moviendo muy lentamente por debajo del relato para que en algún momento lo saquemos y ocupe un lugar como de fuerza neutra en la tríada principal, o un lugar como de fuerza activa que se va a enfrentar a mi fuerza activa A1, etcétera. Eso lo vamos a ver con más detenimiento, pero para que entiendan un poco, yo les dije que hay un punto en que íbamos a necesitar escribir montones, ¿verdad? Pero tener resuelto, por eso yo les digo, que Vico me decía hoy, ya es que quiero escribir, pero ten resuelto primero tu estructura de la novela, porque tú tienes que saber a dónde se encamina todo eso, ¿verdad? Porque la tendencia, se los digo como escritor, es que uno quisiera, uno empieza a escribir y uno pone de una vez todas las papas en el asador, ¿verdad? Yo como no como carne digo papas, ¿verdad? Uno pone todas las papas en el asador, ¿verdad? Y esto quiere decir que esas papas, que generalmente son lo más sabroso de la comida, ¿verdad? La tiras al principio y en algún punto te detuviste porque ya tiraste en el asador lo más sabroso. O sea, ¿cómo haces el resto de la fiesta? ¿Entiendes? Entonces, la lógica de escribir es tener balanceado digamos, los insumos que tenemos, ¿verdad? Que sea lo suficientemente que estén lo suficientemente bien distribuidos para que a mí no me ocurran baches dramáticos en mi relato. ¿Okay? Sí. Perdón. Entonces, dejémoslo establecido, dejémoslo aunque sea escrito. Tenemos 3 líneas argumentales por capítulo, ¿correcto? Sí. Ya. La línea argumental principal es la que se mantiene durante todo el relato, ¿correcto? Es la que se mantiene como segunda línea argumental, como segunda línea subsidiaria del relato. Esa es la 1. Sí, esa línea argumental principal, que yo la planteo en el primer episodio, la voy a mover debajo del relato porque necesito ir creando sucesos a lo largo de todos los capítulos. ¿Se entiende eso? Ok, claro, tiene sentido. Le da el movimiento, claro. Le da una línea, le da un hilo conductor a todo el relato. Exacto. Pero les advierto que estoy empezando apenas y ahora mismo empiezo a sospechar que hoy se nos va a quedar por fuera algunas cosas que voy a tener que completar en el próximo encuentro. ¿Descargaron el documento que les subí? No se ve. No se ve. Debería estar en el chat. No está. No está. Ok. No lo has puesto. No, sí. Ah, no. Tienen razón. No, lo tengo puesto, pero no enviado. Ahí va. Acabo de darme cuenta. Disculpen, a veces me enredo con la tecnología. Pasa en las mejores familias. Sí. Voy a subir de una vez otra herramienta que les va a encantar, por cierto. Lo peor es que para todo esto necesito un poco de discurso, así que van a tener que aguantarme un rato. Ahí va Son los gráficos. Sí. Y tal vez me dé tiempo a desarrollar una herramienta, una visión muy curiosa que yo tengo, que son los 3 principios del diálogo, que les va a encantar. Ahí lo voy a dejar puesto para cualquier cosa. Te lo recordamos. No me lo recuerdo. Te lo reclamamos. Me lo reclaman, exactamente. Ok, vamos con el primer archivo. Esto, díganme si ya lo tienen, porque es importante que lo podamos hacer verificaciones directas ahí. Están los 2. ¿Qué tenemos ahí?
Si yo tomo mi relato, esto es pura dramaturgia de medios, ¿verdad? Esto es lo que se hace en cine, pero van a entender muy bien la utilidad que tiene. Ustedes saben que la estructura clásica, porque no es que realmente uno pueda desechar todo lo que ha generado, digamos, la dramaturgia clásica, y esta es una de las cosas que, por ejemplo, el cine no ha desechado, pero para nada. La dramaturgia clásica establece de manera fija los relatos dramáticos en 3 partes, ¿verdad? Normalmente eran 3 actos. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Qué pasa con el relato de medios? ¿Qué pasa con el relato audiovisual? Resulta que efectivamente podemos dividirlo en 3 partes. Lo que pasa es que en términos temporales, esas 3 partes en realidad están compuestas por 4 pedazos. ¿Lo están viendo ahí? Es lo que está en la parte baja del diagrama. Ajá. Perdone que esté hecho como a mano todo, pero los diagramas que tenía muy bien hechos, ya les dije, tuve una catástrofe con un archivo, me molesté con ellos, era una aplicación que se llama Concepts, que contrario a lo que pasa, yo tengo montones de aplicaciones de diseño porque yo dibujo también, y contrario a lo que pasa con todas, Concepts no tenía una carpeta externa, sino que guardaba dentro de la propia aplicación los archivos. Y un buen día tuve problemas para hacer una exportación, justamente trabajando para este curso, y borré la aplicación para reinstalarla, y adivinen qué, perdí material de 1 año y medio de trabajo. No les puedo decir, tenía un libro como un 70% adelantado que lo perdí, así sencillamente. Y de ese libro que se llama Character Method Work, este libro lo perdí. Había salvado algunas páginas PDF, por ejemplo, lo que les mandé es de ese libro, la estructura de personajes que les mandé, lo logré rescatar de un archivo que tenía de hace 1 año, de una exportación que había hecho de prueba, y gracias a eso pude mandarles eso, pero realmente perdí mucho material ahí. Bueno, ya les digo, perdí un 70% del trabajo que había hecho, 1 año y medio de trabajo. En todo caso, bueno, yo creo que ese esquema que tienen ahí, tal como lo tienen, así feíto como está, expresa bastante bien de qué va el asunto. Y esto, si ustedes quieren verlo matemáticamente, tendrían que pensar, por ejemplo, si yo tengo 10 capítulos, ¿cómo lo dividiría en 4 partes, verdad? Para poder entender lo mejor posible este esquema. Entonces, básicamente yo tengo mi relato, lo que quiera que vayan a contar, la sinopsis que me escribieron, esa sinopsis yo la parto en 4 partes. Yo quiero que en la primera parte ocurra esto, en la segunda parte ocurra esto, en la tercera parte ocurra esto y en la cuarta parte ocurre esto. Y al final de la cuarta parte termina mi relato. ¿Sí? El detalle aquí es que en términos de estructura clásica, y esto tiene que ver con descubrimientos de los griegos, ¿verdad? Y esto se ha mantenido, tiene que ver con el mecanismo de percepción humana que nos gusta, por decirlo de una manera simple, los elementos triádicos, ¿no? ¿Cierto? Digamos, porque es más fácil de recordar, ¿verdad? Digamos, es un elemento mínimo, ¿verdad? Ya un cuarto elemento puede ocurrir que si no tenemos bien entrenada la memoria lo podemos perder, pero un elemento, digamos una memoria basada en 3 elementos muy sencilla, ¿verdad? Y eso los griegos lo tenían muy, muy resuelto de hace mucho tiempo, y todos los relatos tenían 3 partes, ¿verdad? Tenían 3 actos. ¿Qué pasa con el cine? El cine tiene 3 partes también, solo que la segunda parte es la más larga porque es el desarrollo, ¿verdad? Teníamos introducción, desarrollo y resolución, ¿no? En el cine ocurre exactamente igual. Lo que pasa es que en el cine, y es la estructura que yo les estoy proponiendo, el segundo acto, ¿verdad? La segunda parte, yo no le llamo acto del todo, la segunda parte, pero lo que sería este segundo acto, está compuesto por 2/4 del relato.
¿Sí se entiende? En términos de literatura es muy fácil, ¿verdad? De hecho, para cine es súper complicado porque tienes que llegar a un punto, digamos, a lo que yo llamo el 50-50, ¿verdad? Es un punto donde, por ejemplo, Save the Cat dice, ese es el punto más elevado dramáticamente o el más bajo dramáticamente. Y te quedas en el aire. Para mí es el 50%. Hay algo muy importante que debe ocurrir ahí porque es justo la mitad del relato. Pero es justo la mitad del relato en un, como ven ahí, en una curva de crecimiento dramático. ¿Ok? Y eso ocurre, como ven ahí, antes de la crisis. ¿Ok? Ahora vamos a ver esa estructura. Pero lo primero que quería dejar en claro es, estructuralmente mi relato funciona dramáticamente en 3 partes, y esas 3 partes tiene un primer cuarto, la segunda parte 2 cuartos y la tercera el cuarto cuarto. ¿Se entiende? Ahí lo tienen, creo que es fácil, eso se lo pueden dejar, por supuesto, para que lo use. ¿Estamos bien? Háganme saber si lo han escuchado todo, que no haya habido ahí algún problema de red o algo así. Creo que se escuchó todos ahí. Está claro. Perfecto, gracias. Said, ahora, perdón, Said. Dime. Sí, en ese esquema primero, arriba dice 1-3, 2-3 y 4-3. ¿Qué pasa con el 3-3? ¿Es esa Eso, que es porque estás dividiendo en 2 el 2-3? No, estoy dividiendo en 3 el relato. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Perdón, no, tienes razón. Pero es que le pusiste números, de repente me perdí. El 1-3, el 2-3 y después pasas al 4-3. Sí, es un error, discúlpeme, tienes razón. Es el tercer tercio. Es el tercer tercio. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Fue ahí un lapsus mentis. Ok. Sí, tienes razón, gracias, Mercedes. Es un error mío. Pero entonces, si nos vamos abajo, entonces sí sería primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y el cuarto cuarto, ¿sí? ¿Sí? Sí. No, ¿cuándo está el cuarto cuarto? Correcto. Sí. Primero se divide abajo. El segundo se divide en 2. Sí. Exacto. Ahora bien, lo que están viendo ahí es una gráfica de tensión contra tiempo. ¿Ok? La línea vertical señala el crecimiento de la tensión dramática, la línea horizontal señala el desarrollo en el tiempo. ¿Ok? Y la primera consecuencia de esto es una consecuencia muy interesante. Cuando yo tengo, por ejemplo, yo puse un 0 a la izquierda, ¿verdad? Sí. Que tiene que lo que está señalizando específicamente es que ese es mi 0 dramático. Voy de nuevo. Mi relato siempre empieza en mi 0 dramático. ¿Qué consecuencia tiene esto? La consecuencia que tiene es que si yo empiezo mi relato muy altivo, ¿verdad? Muy movido dramáticamente, eso siempre es mi 0 dramático. ¿Ok? Esa es la razón por la cual las películas de James Bond, que empiezan, digamos, la de hace unos 4 o 5 años, que empieza con el derribo de un par de edificios en el Zócalo, en México, encuentras que no logran superar eso, porque el 0 dramático es muy intenso. Por eso en las películas de James Bond, los comienzos, que suelen ser intensos, terminan siempre con un personaje salvando el mundo, ¿cierto? Porque tienen que magnificar la situación de manera tal que haga que el crecimiento dramático se eleve. De lo contrario, lo que pasa
si con un cero dramático muy intenso, es que se aplana la curva dramática. Esto en términos teóricos, ¿verdad? De la teoría de crecimiento dramático aplicado al cine, ¿verdad? Pero que les da una visión de cómo funciona esto, ¿verdad? Y que deben tenerlo claro. Y de acuerdo a lo que estamos haciendo, es bastante fácil de respetar, porque ustedes van a estar obligados a desarrollar dentro del plan de la obra toda la dinámica de capítulo por capítulo, y van a poder entender cómo van a ir dándole movimiento de tensión dramática al relato. ¿Ok? Lo que sí tienen que respetar, cualquiera que hagan, ¿verdad? Porque yo siempre no puedo evitar pensar en Donoso, ¿verdad? Y en su obsceno pájaro de la noche. Lo que sí tienen que respetar es ciertos momentos que debe tener el relato. Si se fijan en este esquema, tienen una primera parte. Ahora voy a hablar de este primer cuarto, qué pasa ahí en ese primer cuarto. Y tienen hacia el segundo tercio, ¿verdad? Y en el tercer cuarto tienen un momento de máximo desarrollo, que es una crisis dramática. Es un momento, vean que la curva va sostenidamente moviéndose hacia la crisis, ¿verdad? Y cuando llega la crisis, el planteamiento dramático debe ser lo suficientemente consistente desde la perspectiva de lo que hemos venido desarrollando. O sea, hemos trabajado durante capítulos enteros para poder llegar a esta crisis. ¿Ok? Dramáticamente, se considera que el crecimiento no debe ser lineal, sino que debe haber una caída de tensión. Eso en cine se usa fundamentalmente para provocar un descanso en el consciente, y también es un truco fenomenal para que la audiencia se relaje, para que lo que viene a continuación, que es el suceso principal, golpee emocionalmente más contundentemente, ¿sí? Pero esa caída de tensión se conoce como anticlímax. Entonces, entonces la crisis es equivalente al clímax. No. Es justamente lo que estoy diciendo. La crisis es el crecimiento dramático más alto justo antes del clímax. Ok. El clímax es lo que tienen a la derecha. Cuando ocurre la caída de tensión dramática, es para preparar una subida muy potente que hay a partir del momento en que empieza el último cuarto del relato. Ahí el círculo no está bien pegado a esa línea, pero ahí, justo ahí, empieza el suceso principal de mi relato. Ok. Y el máximo crecimiento del suceso principal es el clímax, donde se tiene que resolver el conflicto. ¿Ok? SP significa subida de qué? Suceso principal, SSP. Suceso principal. Okay. Y como ven, empieza desde... De hecho, esa línea, ese círculo debía haberlo corrido un poco más hacia la izquierda, porque ya hay una caída de tensión al final, que es cuando el clímax ha sucedido, y lo que hay es una especie de cierre, que no es así tan sencillo en literatura. En una película el cierre es muy claro, porque ya resolviste y vienes para abajo, y los amantes se dan un beso y se resolvió el asunto. En literatura vamos a ver que eso tiene un comportamiento un poco diferente, y este comportamiento está muy asociado a la manera en que queremos hacer nuestra propuesta general, ¿no? Si queremos hacer un libro seriado, tendría un comportamiento. Si queremos terminar el libro, tendría otro comportamiento. ¿Ok? Entonces, esta estructura es importante que la comprendan. Todavía me faltan un par de detalles que tengo que hablar ahí, porque les da una visión general de cómo desarrollar relato para que eso genere un mecanismo continuo de alimentación del interés en el lector. ¿Sí? ¿Ok? Y eso lo vamos a resolver
con la sinopsis que vamos a desarrollar para cada capítulo, porque en la sinopsis uno va a entender cómo va a ir incorporando personajes, entrando y sacando personajes y desarrollando esa línea argumental que se ha convertido en subsidiaria, que en la práctica es mi relato, el relato principal. ¿Ok? Esto, por supuesto, representa cierta complejidad, pero una vez que lo tengan resuelto van a ver cómo, una vez más les digo, pueden empezar a escribir sin la angustia de tener que resolver relatos, porque les aseguro que es angustioso tener que resolver relatos cuando uno está escribiendo. ¿Ok? Y uno se detiene, así sencillamente les digo, se detiene. ¿Ok? Entonces, para terminar con este esquema, me voy al puro principio, donde deben ocurrir un par de cosas importantes, y es la presentación del personaje a uno. Y la presentación del personaje a uno, la manera de escribirlo es la siguiente: yo presento mi personaje a partir de una categoría que he desarrollado específicamente para eso. ¿Saben? ¿Se imaginan cuál es? Yo les digo, presenten a su personaje, cualquier personaje, ¿verdad? Pero fundamentalmente personaje a uno. ¿Cómo lo presento? ¿Qué uso de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué me serviría para presentar a mi personaje? Biografía. ¿No? ¿No? Oh, entonces, ok, Psicología. su conceptualización de personaje. Ustedes tienen tres categorías por del personaje. ¿Cuáles son? Exacto. ¿Cuáles son? La psicología, ¿no? No, las categorías que yo he hablado. Usamos, son. Yo creo que usaríamos el comportamiento social. El comportamiento social. Exactamente. ¿Por qué? Porque con el comportamiento, lo voy a responder yo de una vez, porque el comportamiento social expresa lo que el personaje muestra en primer lugar. Parte de la dinámica del escritor de pensar en términos dramatúrgicos es entender que uno no va a soltarlo todo del personaje. ¿Ok? Y la manera de no soltarlo todo es construir el personaje a partir de lo que el personaje parece. ¿Cierto? No le vamos a servir el banquete completo al lector, ¿no? Tenemos que irle dando, ¿verdad? Le damos una entrada a la comida primero, ¿verdad? Le empezamos a dar cosas que le gusten en la boca y el lector dice, ok, quiero saber más, ¿verdad? Incluso puede, como les decía, con este recurso de Tarkovsky que pone de pronto una escena que parece sencilla, baladí, ¿verdad? Una escena que sin importancia, es más una escena con tan poca importancia en el contexto específico de ese capítulo o de ese momento que uno dice, la puso para ilustrar un poco el ambiente general, ¿no? No. El escritor hace mucho más que eso. Es una cucharadita pequeña. Y tú dices, oh, sí, sabe bien. Sí, está bien ahora. Bien. Es una hojita de albahaca, ¿no? Puesta sobre los espaguetis. No, qué bien. Sí, está rico. ¿Sí? Entonces, si bien lo entiendo, lo que yo voy a poner en este capítulo es la forma en cómo todos los demás ven a mi personaje, no como mi personaje es, porque eso es lo que voy a desarrollar más adelante, como sorpresa. Exactamente. Siempre les he dicho desde el principio, el método de personaje es muy funcional, o sea, no tiene herramientas así como que para ayudar al escritor, no es solo para ayudarlo, es para construir, para darle coherencia al relato. Bueno, ¿cómo es? El comportamiento social es eso. Es lo que voy a usar siempre en primera instancia cuando introduzco un personaje nuevo. ¿Ok? Y en este caso es fundamental para hacer la presentación del personaje, de mi personaje a uno. Y lo que sigue, vean que lo puse con términos diferentes, es la introducción de P1.
¿Y por qué no digo presentación de P1? Porque necesito diferenciar la importancia entre uno y otro personaje, porque recuerdo siempre, debo recordar siempre que A1 es mi personaje que inicia, es la ignición, ¿verdad?, del relato. Inicia el relato y lo desenvuelve hasta sus últimas consecuencias. ¿Ok? Razonen un poco este esquema que les pongo ahí, y llegado el caso podemos hablarlo un poco más, porque quiero pasar a la siguiente herramienta, que es una herramienta que les va a ayudar muchísimo a entender cómo construir relatos de consistencia a prueba de bala. ¿Ok? Podemos dejarlo aquí, ¿cierto? Cualquier cosa, preguntas y eso podemos resolverlo en un momento. Vamos a tener varias sesiones de taller propiamente, entonces vamos a tener la oportunidad de afinarme algún conocimiento de esto que quede ahí sin, digamos, con algunas cosas poco entendidas o sin entender. ¿Estamos bien? ¿Podemos pasar a lo que sigue? Sí, por favor. Vamos con mi famoso huevo frito. Por cierto, acabo de darme cuenta y lo tenía resuelto en otro lado. Déjenme ver. Es que aquí no puedo, no sé si puedo de pronto compartirles pantalla. Igual guarden eso que les va a ser muy útil. Pero déjenme ver porque acabo de darme cuenta que eventualmente tengo un chance nada más para... ¿Qué tal si lo hacemos así un poquito artesanalmente? Igual el huevo frito les va a ser útil específicamente para lo que vamos a ver, pero yo tenía un dibujo que a mí me gustaba más. Es de las cosas que se han extraviado infortunadamente, pero ya les muestro aquí, está en el libro mío. Ojalá lo encuentre. Ups, ¿qué pasó aquí? Qué raro, no lo encuentro, gente. No puede ser, hasta me da vergüenza. Debería estar como muy... Acá está. Véanlo como yo lo tenía originalmente. A ver si se puede ver ahí. Déjenme poner... Esto yo lo puedo sacar. Yo creo que tengo manera de por lo menos hacer un screenshot y ponérselo en la clase próxima. A ver si se puede ver bien ahí. Sí se ve, ¿verdad? Sí, más o menos. En la sartén, en el comal. En el comal. ¿Lo pueden ver bien, cierto? Sí. Ok. Ahí se ve bien. El comal es el mito. Voy de la yema al comal, ¿ok? Y esta es una imagen que a mí me gusta porque a nadie más se le va a olvidar nunca más en la vida. La yema del huevo es el relato, ¿ok? Es lo que yo cuento, ¿ok? Es lo que yo cuento. Esto yo lo uso siempre para explicar el tipo de trabajo arduo que tiene un escritor, ¿no? Mientras que la clara, que es todo lo que se desborda la yema, es la historia. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que concebir, yo tengo que pensar en mi relato como un sistema cultural general. Yo tengo que prever esto, pues tengo que entender la época, tengo que entender todo esto que llamo condiciones iniciales. Esto voy a volver sobre las condiciones iniciales. Yo creo que había hablado en algún punto con cierto detenimiento, pero voy a tenerles un archivo en el próximo encuentro para que lo tengan como más fresco. Y yo diría, por ejemplo, en el caso de relato de cine,
yo le digo a mis estudiantes que de la historia necesariamente, no tiene necesariamente que hablarse. Pero aquí, en el marco de una novela, yo realmente pensaría que todo va a ser usado en algún momento. Porque si hay algo que define una novela es la acuciosidad, ¿verdad? El detalle. ¿Ok? Y recuerden que el detalle es la credibilidad, ¿verdad? Si yo quiero darle credibilidad a mi relato, el camino más directo, sencillo y en realidad es el único camino, es el detalle. ¿Ok? Eso es la historia. Todo lo que conforma ese mundo alrededor de mi personaje. Como decía antes, si es un relato de ciencia ficción, ¿verdad? En el 3050, ¿cómo es ese mundo? ¿Verdad? De acuerdo a qué tan preciso yo haya construido ese mundo, y esa es mi historia, ¿verdad? Y aquí, digamos, la categoría de historia tiene un valor, digamos, culturológico general, ¿no? La historia, ¿no? Como hablar de la historia humana, ¿verdad? Como hablar de la historia de una civilización. Esa es mi historia, ¿ok? Porque el escritor siempre detiene un punto en el tiempo. Pero al final de cuentas está hablando de todo ese mundo en donde ese punto está detenido. Esa es mi clara de huevo. ¿Sí? ¿Qué es el mito? ¿Qué es mi comal? Y no por gusto tiene, es la imagen de una sartén, ¿verdad? ¿Qué es el mito? Bueno, lo que hay que entender del mito es, primero, que francamente, a estas alturas del partido, es casi imposible que uno escriba algo auténticamente propio. Y lo que dice el mito, y esto deben considerar lo que es una herramienta, y es una tremenda herramienta, y lo que dice el mito como herramienta es que uno puede usar cualquier relato como base estructural de mi relato. Les voy a poner un ejemplo. Yo estuve en una época, hace unos años, escribiendo una telenovela. Ya no hago esas cosas. Y en esa época estaba viendo El Padrino. Había conseguido una versión hermosísima, remasterizada de las 3 películas del Padrino. Eran como 9 gigabytes de peso. Estaba pesadísimo. Y El Padrino no solo es un clásico, en realidad es una película que a mí me gusta mucho. Está muy bien desarrollada, bien construida, maravillosos guiones, actuaciones, lo que quieran. Y yo quería contar la historia del Padrino en una telenovela. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, por ahí es más, en el libro está la Biblia, parte de la Biblia de esa telenovela, que consiste básicamente en que yo muevo, déjame ver si encuentro el esquema. Esto se lo puedo poner también como ejemplo y tengo que buscar el libro en PDF para ponerles algunas páginas. Es más, yo creo, me parece que yo les había dado algo de ese material en una información adicional que había subido del método de personaje, ¿cierto? Un pequeño documento que lo había puesto arriba. ¿Sí o no? Sí, se llamaba La construcción del personaje, una cosa así. Era un pequeño documento, no estoy seguro, de 7 u 8 páginas. Había bastante información de ahí. 18 páginas. Se llama 18. Método de personaje, se llama. Método del personaje. Información adicional, ¿no? Era algo así. Eso lo bajaron, porque eso, yo lo tengo aquí. De hecho, es parte del libro, ¿verdad? Esos son documentos, esos son páginas sacadas del libro original. Entonces yo tomé, por ejemplo, creé la figura del patriarca en mi telenovela y agarré los personajes de la familia del Padrino, y para que entiendan cómo funciona el mito como herramienta,
yo convertí a Michael, que es un personaje evidentemente de fuerza activa en la película El Padrino, yo lo convertí en un personaje de fuerza pasiva. O sea, creé un personaje nuevo, ¿sí? El personaje de la hermana de Michael, ¿verdad? Que era golpeada por el esposo en la película El Padrino, lo convertí en mi relato en un chico con una homosexualidad reprimida. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Y luego tenía del otro lado de mi estructura de personaje un personaje llamado el Padre Trueba, que es un personaje basado en Jean Valjean, puede ser el personaje principal de Los Miserables, de Víctor Hugo, de la novela, que es un cura que no se sabe de dónde ha venido y que ha tenido una vida y que está siendo perseguido por un investigador de San José. La telenovela ocurre en Manuel Antonio, por cierto. ¿Ok? ¿Entienden el valor del mito? Y para que vean que esto realmente es una herramienta muy usada, les puedo decir que básicamente lo que ha pasado en el mundo actualmente, en los relatos de cine fundamentalmente y literarios, es que se han agotado los mitos, o sea, se han usado tan extenuantemente que ya se cuenta siempre lo mismo. Invasiones alienígenas, ¿no? Como el caso de esta película de hormigas, ¿verdad? Que son invadidas por otras hormigas. Es un mito muy extendido. El mito de la Cenicienta, el mito de la suplantación de hermanos. Piensen lo que quiera. Todos los relatos han sido usados extensiva e intensivamente, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que no son, digamos, cuando yo hablo de mito, yo rehuyo un poco de los arquetipos. Hay una buena razón para eso, pero eso creo que lo vamos a tener que hablar en el próximo encuentro, porque el arquetipo como establecimiento teórico, ¿verdad? Como concepto, nos comprime mucho a una formulación de tipo clásica, ¿no? Y ya saben que yo estoy todo el tiempo huyendo de las formulaciones clásicas y sobre todo que para nosotros, efectos nuestros, los arquetipos provienen directamente de Grecia, ¿verdad? Y eso para mí es problemático en algunos sentidos. En sentido general, lo que quiero es que, por ejemplo, el mito Anunnaki, por ejemplo, que es un mito que ha sido muy manejado. Estoy hablando en mito, no quiere decir que no haya ocurrido, ¿verdad? Podemos hacer toda una disertación sobre el mito en la que no me voy a meter. El mito del diluvio, por ejemplo, ¿verdad? Son mitos que se han reconvertido, ¿verdad? Para relatos contemporáneos. Lo que quiero decir es que cualquier relato, yo he usado, por ejemplo, por referencia, que es un relato de los años, El Padrino es de los años, qué sé yo, 60, ¿no? 70, 80, ¿no? Tienen como 3 décadas, ¿verdad? Pero es un relato, digamos, del siglo pasado, ¿no? Lo que quiero decir es que en realidad uno puede usar el relato que sea, puede agarrar un libro que le haya gustado, una película que le haya gustado, y eso lo convierto en la base, en la estructura de mi relato. Tomo personajes, los cambio, les modifico la fuerza. Imagínense lo que se puede hacer con esto, ¿verdad? Ese es el funcionamiento del mito tomado como una herramienta de trabajo literario. Ahí se los dejo, razónenlo un poco porque se nos fue el tiempo y hoy sí me lo gasté completo hablando, así que para el próximo encuentro que vamos con algunos conceptos, no conceptos propiamente, sino más bien recursos literarios directos ya de literatura, podemos retomar un poco estas cosas y lo que más me interesa de hoy es que empiecen a trabajar en el plan de la obra, ¿ok? Capítulo, ¿qué es lo que va en cada capítulo? Cada capítulo con el nombre, con toda la dinámica que hemos visto hasta ahora. ¿Hay que escribir como loco? Sí, lo hay que hacer, ¿ok? Nos vemos entonces, gente.